tardes, estimado docente y compañeros. En esta oportunidad presentaremos nuestro audiovisual basado en la obra La Fábula Salvaje. Es una novela corta que nos permite y nos invita a reflexionar sobre la mente humana, la angustia y el conflicto interior. Hay una frase que dice: el verdadero conflicto no está fuera de nosotros, sino en las profundidades de nuestra mente, que en inglés es "The true conflict that knows us it of but great the depths of our mind". En este audiovisual presentaremos la historia de Balta Espinar, protagonista de la obra La Flama Salvaje, quien atraviesa un trastorno de transformación psicológica a través de un hecho simple, la rotura de un espejo. A partir de este suceso se desencadena una alta obsesión y paranoia que lo llevan a enfrentarse con su propia conciencia. La obra nos enseña cómo el miedo, la culpa y la inseguridad puede alterar la percepción de la realidad. La obra que analizaremos se llama Fábula Salvaje, que fue escrito en el año 1923 y forma parte de la historia narrativa de César Vallejo y refleja una profunda exploración del mundo interior del ser humano. Los aspectos que desarrollaremos a continuación son: contexto del autor y la obra, el resumen de la historia, análisis psicológico del protagonista, temas principales y el mensaje o reflexión final. Lo invitamos a este recorrido de una historia intensa, donde la mente humana se convierte en el verdadero escenario del conflicto. Esperemos que este audiovisual nos permita comprender mejor la complejidad del ser humano a través de la mirada literaria de César Vallejo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elizabeth Juncker Tafur. Hoy conoceremos algunos aspectos importantes de la vida de César Vallejo, un autor que transformó el dolor en literatura. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Fue escritor, poeta y periodista. Desde joven mostró un gran interés por la literatura y la realidad social de su país. ¿Sabían que en 1918, tras la muerte de su madre, Vallejo estuvo a punto de abandonar la literatura? Abrumado por el dolor, trabajó como cajero en la mina de Quirubilca. Allí fue testigo directo de la explotación de los mineros. Esa realidad de ver hombres sufriendo por un trato injusto marcó su sensibilidad para siempre. Él no escribía sobre el dolor por teoría. Él lo vio en los rostros de esos trabajadores. Sin duda, el momento más oscuro de su vida fue en 1920. Vallejo fue acusado injustamente de participar en un incendio durante una revuelta en su pueblo. Pasó 112 días en la cárcel de Trujillo. Imaginen a nuestro mayor poeta tras las rejas, sufriendo la impotencia de un sistema que no funcionaba. Mientras estaba encerrado, escribió parte de su obra más revolucionaria, Trilce. Esta experiencia de injusticia es vital para entender por qué sus obras posteriores siempre defienden al que no tiene voz. Incluso cuando viajó a París buscando un futuro mejor, no fue fácil. Vivió una pobreza extrema. Hubo noches en las que dormía en los bancos de los parques de Versalles porque no tenía para pagar una habitación. Se dice también que a veces comía una sola vez al día para poder comprar papel y tinta y poder seguir escribiendo. Además, sufrió mucha discriminación por sus rasgos mestizos en la Europa de aquel entonces, algo que templó su carácter y su pluma. César Vallejo no solo es un poeta de palabras hermosas, fue un hombre que sobrevivió a la mina, a la cárcel y al hambre. Conocer estas anécdotas nos permiten entender que cuando leemos Fábula Salvaje, estamos leyendo la sensibilidad de alguien que conoció el sufrimiento humano en todas sus formas. Muchas gracias. Mi nombre es Christopher Jefferson Arellano Tomás y en este video vamos a analizar la novela corta Fábula Salvaje, escrita por César Vallejo, donde nos enfocaremos en la representación de la violencia contra la mujer. En este entorno, el poder masculino no es solo aceptado, sino también naturalizado.
Producto de la inseguridad masculina y del sistema patriarcal que legitima el control sobre la mujer. En la obra, Balta Espinar comienza a desarrollar celos infundados hacia su esposa Adelaida debido a una serie de eventos y eventualidades que, debido a sus creencias, le hacen perder la razón y la percepción de la realidad. Aunque Adelaida no haya cometido alguna falta, se convierte en víctima de los celos y la desconfianza de su marido. Esto refleja una forma de violencia psicológica, el cuestionamiento, la hostilidad y el control emocional. Vallejo muestra cómo el deterioro mental de Balta se proyecta directamente sobre su esposa, que sufre las consecuencias de un conflicto que no ha causado. En conclusión, Fabla Salvaje no es solo otra novela sobre los celos o la locura, sino una crítica a la estructura social que pone a la mujer bajo el poder de una estructura patriarcal y el poder masculino. Vallejo expone que la violencia contra la mujer puede surgir tanto de un conflicto interno en el hombre como de un sistema que normaliza su autoridad. De esta manera, la obra mantiene vigencia, puesto que nos invita a reflexionar sobre las raíces profundas de la violencia de género. En la novela Fabla Salvaje de César Vallejo podemos identificar diversas escenas donde se evidencian la desigualdad y la injusticia social. La primera escena se observa una vida cotidiana del protagonista Balta Espinar, quien vive en un entorno rural marcado por la pobreza y el abandono. Su realidad refleja la desigualdad estructural entre el mundo andino y los sectores con mayor poder económico. La falta de oportunidades y el aislamiento muestran una sociedad donde en todos no tienen las mismas condiciones para desarrollarse. La segunda escena se manifiesta en el conflicto interno que vive Balta, cuando comienza a sentirse perseguido y juzgado por los demás. Aquí se percibe una forma de exclusión social, ya que su comportamiento es interpretado sin comprensión ni apoyo. En lugar de recibir ayuda, enfrenta una incomprensión y rechazo, la que evidencia una falta de empatía dentro de su comunidad. La tercera escena de injusticia se relaciona con la forma en que el entorno influye en su deterioro psicológico, la presión social, el miedo y el aislamiento terminan afectando gravemente su estabilidad emocional. Esto muestra cómo una sociedad indiferente puede contribuir el sufrimiento de una persona. En conclusión, Fabla Salvaje no solo narra un conflicto individual, sino que expone una realidad social marcada por la desigualdad, la exclusión y la falta de apoyo humano. Buenos días con todos, mi nombre es Natalia Díaz Rosso. A continuación les voy a presentar la discusión y el análisis de la obra Fabla Salvaje. Es una obra del escritor peruano César Vallejo que narra la historia de Balta Espinar, un campesino indígena que lleva una vida tranquila junto a su esposa Adelaida. Esta estabilidad se quiebra tras romperse un espejo. Es ahí donde comienza a experimentar cambios de conducta, sufriendo alucinaciones, un profundo conflicto interno, hasta llevarlo a un estado de miedo, desconfianza, celos enfermizos de su esposa Adelaida y desequilibrio mental, afectando así su hogar, donde culmina
relación que tiene la ODS 16 con la novela Fábula Salvaje es que se evidencia la inestabilidad mental de Malta, generando así un ambiente de tensión y sufrimiento para su esposa de Diana. En la novela el desenlace trágico muestra todo lo contrario. No existe orientación psicológica ni intervención institucional que evite el conflicto interno que siente Malta, agravando así su deterioro. La obra no solo narra un drama personal, sino también refleja una problemática social cuando no hay instituciones sólidas ni acceso a apoyo emocional y justicia. Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades más justas donde los conflictos puedan resolverse sin llegar a consecuencias irreparables. Gracias. Buenos días compañeros todos, mi nombre es Natalia Díaz Musco, estudio en la Universidad César Vallejo en la carrera de Enfermería y hoy voy a declamar la poesía Masa de César Vallejo. Y dice así: al final de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí, y siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí, y siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando tanto amor y no poder hacer nada. Pero el cadáver ahí, muriendo, le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí, y siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Gracias. En nuestra infografía explicamos que la corrupción como impacta a una sociedad. Señalamos factores como la codicia, la falta de valores y la debilidad institucional. También mostramos consecuencias como desigualdad de sociedad, de pérdida de dinero público y desconfianza en las autoridades. En la historieta representamos cómo la democracia puede convertirse en una apariencia cuando existe manipulación política. Esto muestra que sin ética, sin instituciones sólidas, la democracia pierde su verdadero sentido. Además, resaltando que la corrupción no es un problema de aislamiento, sino una práctica que afecta directamente la calidad de vida de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables. Cuando los recursos públicos son mal utilizados, se reducen en las oportunidades de acceso al servicio básico como la educación, la salud y la seguridad, lo que incrementa las brechas sociales y la perpetua de la pobreza. Asimismo, explicamos que la debilidad institucional permite que estos actos se repitan, ya que la falta de control transparente y secciones efectivas favorece la incomodidad. Esto genera un círculo vicioso en el que los ciudadanos pierden la confianza en el sistema político y se sienten determinados de participar en procesos democráticos como la elección de la vigilancia ciudadana. Finalmente, en la que comparte la corrupción requiere un compromiso colectivo basado en valores éticos, la educación cívica y el aislamiento de las instituciones. Solo a través de una ciudadanía informada de autoridades responsables que se pueda recuperar el verdadero significado de la democracia, garantizando justicia, igualdad y el bienestar para toda una sociedad. Gracias.
Bueno, para terminar, lo que podemos aprender de esta obra, que aunque no demuestra violencia física directa como tema principal, sí presenta maltrato emocional y psicológico. El protagonista, al caer en obsesión y paranoia, empieza a desconfiar de su esposa y lamentablemente la hace sufrir injustamente. Esto nos enseña que el maltrato no siempre va a ser físico, también puede ser emocional y mental. Los celos enfermizos y la desconfianza dañan profundamente a la mujer, y la mujer termina siendo víctima del miedo y la inestabilidad del hombre. Cuando una persona pierde el control de sus emociones y su equilibrio mental, puede destruir a las personas a quienes ama, lamentablemente a quienes estén en una posición vulnerable dentro de la relación. Vallejo nos hace reflexionar que el amor sin respeto y confianza se convierte en sufrimiento. La violencia psicológica deja heridas invisibles. La incomprensión y la obsesión puede destruir una familia. Bueno, con esto espero que hayan entendido qué es violencia contra la mujer. Como protagonista tenemos a Balta Espinar, de la obra La Fabla Salvaje. Muchas gracias con todos, estimado docente, hasta luego.